Puse mi empresa a nombre de mis padres, y un año después dijeron, se la daremos a tu hermano, él la merece más. No dije nada, solo reí, porque ellos no sabían que la empresa estaba. Me llamo Sebastián, y todo comenzó hace un par de años, cuando mi vida parecía perfecta. Tenía una empresa exitosa, una casa hermosa, y a mi lado estaba Tatiana, mi esposa, la mujer que creía que sería mi compañera para siempre. También tenía a mis padres, Marcelo y Clara, y a mi hermano Pablo, con quien nunca me llevé del todo bien, pero eso es otra historia. Por fuera, todo brillaba. Por dentro, mi mundo estaba a punto de derrumbarse. Mi empresa, una fábrica de ropa y textiles que había construido desde cero, era mi orgullo. La fundé con esfuerzo, noches sin dormir y un sueño que me quemaba por dentro. Empecé en un pequeño cuarto en mi apartamento, con un ordenador viejo y una idea loca. 10 años después, tenía un equipo de 20 personas, clientes en 3 continentes y una facturación que me permitía vivir más cómodamente. Pero no todo era trabajo. Tatiana y yo llevábamos 7 años casados, y aunque no éramos perfectos, yo la amaba con todo mi corazón. Ella era mi apoyo, mi confidente, o eso pensaba. Todo cambió un día que nunca olvidaré. Era un viernes por la tarde, y estaba revisando unos correos en mi oficina cuando recibí un mensaje anónimo. Era una foto, en donde Tatiana estaba en un bar, riendo, con la mano apoyada en el brazo de Diego, uno de mis mejores amigos desde la universidad, y otra foto en la que estaban besándose. La forma en que se miraban, la cercanía, el ambiente íntimo, algo dentro de mí se rompió. Ese mensaje venía con un texto: lo siento, pero necesitas saberlo. Mi estómago se hizo un nudo. No quise confrontarla de inmediato. No soy de los que actúan por impulso, aunque ganas no me faltaban. En lugar de eso, contraté a un investigador privado. Quería pruebas, no suposiciones. 2 semanas después, el investigador me entregó un informe que me destrozó. Fotos, mensajes, incluso grabaciones de conversaciones entre Tatiana y Diego. Llevaban meses viéndose a mis espaldas, riéndose de mí, planeando encuentros mientras yo estaba en reuniones o viajando por trabajo. Cada palabra que leí era como un puñal. Pero no lloré. No grité. Solo sentí una furia fría, una que me hizo pensar con claridad. Sabía que el divorcio era inevitable, pero no iba a dejar que Tatiana se saliera con la suya. Vivíamos en un país donde los bienes matrimoniales se dividen al 50% en caso de separación, y mi empresa era mi mayor activo. No iba a permitir que ella, después de traicionarme, se quedara con la mitad de lo que tanto me costó construir. Así que me reuní con mi abogado, un tipo astuto llamado Ricardo, que me conocía desde hacía años. Sebastián, si quieres proteger tus bienes, tenemos que ser estratégicos, me dijo Ricardo mientras tomábamos un café en su oficina. Podemos transferir la empresa a nombre de alguien de confianza. Tus padres, por ejemplo. Legalmente, la empresa dejaría de ser tuya, y Tatiana no podría reclamar nada. La idea me pareció brillante, aunque no estaba del todo cómodo. Mis padres, Marcelo y Clara, siempre habían sido un poco distantes conmigo. No es que no me quisieran, pero siempre sentí que favorecían a mi hermano Pablo. Él era el hijo carismático, el que siempre presumía de sus logros, aunque la mitad de ellos eran exageraciones. Pablo tenía un departamento en el centro de la ciudad, un coche de gama media y una actitud que me sacaba de quicio. Siempre competíamos, y él nunca perdía la oportunidad de restregarme sus éxitos. A pesar de eso, pensé que mis padres serían una opción segura. Después de todo, eran mi familia. ¿Quién más confiable que ellos? Hice los trámites legales con Ricardo. Transferimos la empresa a nombre de Marcelo y Clara, con un acuerdo privado. Todo quedó por escrito, firmado y notariado. Me sentía protegido. Tatiana no tendría nada. Pasaron unos meses, y llegó el momento de enfrentar a mi esposa. Una noche, después de la cena, le puse las pruebas sobre la mesa, fotos, mensajes, todo. Su rostro pasó de la sorpresa a la furia en segundos. ¿Cómo te atreves a espiarme?, gritó, tratando de dar vuelta a la situación. No, Tatiana, respondí con calma. ¿Cómo te atreviste tú a traicionarme con Diego, mi amigo? Aquí tienes los papeles del divorcio. Firma y vete de mi casa. Ella se rió, con esa risa arrogante que usaba cuando quería hacerme sentir pequeño.
te voy a dejar en la calle, Sebastián. Me quedaré con la mitad de tu empresa, y no podrás hacer nada al respecto. Sonreí. No sabía por qué, pero en ese momento, su amenaza me pareció casi divertida. Adelante, inténtalo, le dije. Tatiana se fue esa misma noche, furiosa, prometiendo que su abogado me destrozaría. Pero yo ya estaba preparado. Los papeles del divorcio se procesaron rápidamente, y cuando su abogado pidió la división de bienes, se encontró con que la empresa no estaba a mi nombre. Tatiana no pudo reclamar nada. Ni un centavo. La casa estaba a mi nombre desde antes del matrimonio, y otros activos menores los había protegido con maniobras legales similares. Tatiana se quedó con las manos vacías, y aunque no lo admitiría, sé que eso la consumió. Por un momento, sentí que había ganado. Pero la verdad es que la victoria no sabía tan dulce como esperaba. Amaba a Tatiana, y aunque la odiaba por lo que hizo, una parte de mí aún la extrañaba. Peor aún, Diego, mi supuesto amigo, había sido parte de mi vida por más de una década. La traición de ambos me dejó un vacío que no podía llenar. Empecé a beber más de lo que debería. Una copa de whisky por la noche se convirtió en 2, luego en 3. A veces, ni siquiera llegaba a la cama y me quedaba dormido en el sofá, con la botella en la mano. El trabajo, que siempre había sido mi refugio, empezó a desmoronarse. No podía concentrarme. Perdía clientes, no atendía reuniones importantes, y mi equipo empezó a notar que algo andaba mal. Los ingresos de la empresa comenzaron a caer, y las deudas se acumulaban. Yo, que siempre había sido tan cuidadoso con las finanzas, dejé que todo se saliera de control. La empresa, mi orgullo, mi creación, estaba cayendo en picada, y yo no tenía la fuerza para salvarla. Un año después, la situación era insostenible. La empresa estaba endeudada hasta el cuello. Proveedores no pagados, préstamos acumulados, y una reputación que se desvanecía. Me di cuenta de que necesitaba recuperar el control antes de que fuera demasiado tarde. Fui a ver a mis padres para pedirles que me devolvieran la empresa. Pensé que sería un trámite sencillo. Después de todo, ellos sabían que la transferencia había sido temporal, una estrategia para proteger mis bienes. Llegué a su casa un sábado por la mañana. Marcelo y Clara estaban en el comedor, tomando café. Les expliqué la situación, les dije que necesitaba que la empresa volviera a mi nombre para intentar salvarla. Pero su reacción no fue la que esperaba. Sebastián, hemos estado pensando, dijo mi padre, con un tono que me puso los nervios de punta. Creemos que la empresa debería quedarse con nosotros, y luego pasársela a Pablo. Él la merece más. Me quedé helado. Miré a mi madre, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero ella solo asintió. Pablo siempre ha sido más responsable, añadió Clara, sin siquiera mirarme a los ojos. Es nuestro hijo favorito, y él sabrá qué hacer con la empresa. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi hermano? El mismo Pablo que se la pasaba alardeando de su departamento y su coche, pero que nunca había construido nada por su cuenta. ¿El que se burlaba de mí cada vez que podía? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Intenté razonar con ellos. No pueden hacerme esto, dije, con la voz temblando. Esa empresa es mía. La construí yo, con mi esfuerzo, mi tiempo, mi vida. Ustedes solo la tienen a su nombre por un acuerdo temporal. Marcelo se rió, una risa fría que nunca olvidaré. Sebastián, las cosas han cambiado. Pablo es el futuro. Tú, bueno, mírate. Estás hecho un desastre. Clara asintió de nuevo, como si yo no fuera más que un extraño. Intenté discutir, pero no me escucharon. Entonces, algo en mí cambió. Recordé el estado de la empresa, las deudas, los problemas, el caos que había dejado acumularse. Y en lugar de seguir peleando, sonreí. Solo sonreí y dije, está bien. Hagan lo que quieran. Esa misma tarde, mis padres firmaron los papeles para transferir la empresa a nombre de Pablo. Mi hermano, por supuesto, no perdió la oportunidad de restregármelo en la cara. Me llamó esa noche, riéndose, y me dijo, ahora no tienes nada, Sebastián. La empresa es mía, y voy a hacerla más grande de lo que tú nunca pudiste. ¿Qué lástima das? No respondí.
Solo colgué el teléfono y me serví otro whisky. Sabía algo que ellos no. La empresa no era el tesoro que creían. Era una bomba de tiempo. Después de colgarle el teléfono a Pablo, me quedé sentado en el sillón de mi sala, con el vaso de whisky en la mano, mirando al vacío. La verdad es que no sentía satisfacción, ni siquiera un poco de alegría por lo que estaba a punto de pasar. Solo sentía una mezcla de cansancio y resignación. La empresa, mi empresa, estaba en ruinas, y ahora mi hermano, con su arrogancia de siempre, pensaba que había ganado el premio mayor. No podía estar más equivocado. Los días siguientes fueron extraños. Intenté retomar mi rutina, pero mi cabeza no estaba en el lugar correcto. Me despertaba tarde, con la boca seca y un dolor de cabeza que parecía no irse nunca. Mi casa, que antes estaba llena de vida con Tatiana, ahora se sentía como una cueva fría. Los muebles, las fotos en las paredes, todo me recordaba a ella, a nosotros, a lo que había perdido. Pero no era solo Tatiana. La traición de mis padres y la actitud de Pablo me habían golpeado más fuerte de lo que quería admitir. Mi familia, la gente que supuestamente debía estar de mi lado, me había dado la espalda sin dudarlo. Traté de mantenerme ocupado. Empecé a limpiar mi casa, algo que no había hecho en meses. Tiré cosas que ya no necesitaba, ropa vieja, recuerdos de Tatiana, incluso algunos regalos que Diego me había dado en el pasado. Cada cosa que iba a la basura era como soltar un pedazo de ese peso que cargaba. Pero no era suficiente. La empresa seguía siendo una sombra en mi mente. Sabía que Pablo no tenía idea de lo que le esperaba, y aunque una parte de mí quería advertirle, otra parte, la más oscura, quería verlo caer. Un mes después de que mis padres le dieron la empresa a Pablo, recibí una llamada de mi madre, Clara. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Sebastián, necesitamos que vengas a la casa. Es urgente, dijo, sin dar más detalles. No quería ir. La sola idea de ver a mis padres y a Pablo me revolvía el estómago. Pero algo en su tono me hizo pensar que esto iba a ser interesante. Así que me puse una camisa limpia, me lavé la cara para disimular las ojeras y manejé hasta la casa de mis padres, en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, la escena era casi cómica. Pablo estaba sentado en el comedor, con la cara pálida y las manos temblando. Frente a él había un montón de papeles desordenados, facturas, estados de cuenta, notificaciones legales. Marcelo y Clara estaban de pie, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera el culpable de todo. Pablo levantó la cabeza cuando entré, y sin preámbulos, empezó a gritar: «Esto es tu culpa, Sebastián. Tu empresa es un desastre. Está endeudada hasta el cuello, y ahora estoy metido en un lío por tu irresponsabilidad». Me quedé parado en la puerta, sin decir nada. Mis padres se unieron al ataque. «¿Cómo pudiste dejar que la empresa llegara a este punto?», dijo Marcelo, con ese tono autoritario que usaba cuando quería hacerme sentir pequeño. «Ahora Pablo tiene que lidiar con tus errores. Eres un irresponsable». Clara asintió, con los ojos llenos de reproche. «Tienes que arreglar esto, Sebastián. No puedes dejar a tu hermano en la ruina». No pude evitarlo. Me eché a reír. No fue una risa de alegría, sino una risa amarga, casi histérica. Los tres me miraron como si estuviera loco. «¿Arreglarlo?», dije, cuando por fin pude hablar. «¿Quieren que arregle el desastre que ustedes mismos quisieron tomar? Ustedes decidieron darle mi empresa a Pablo. Dijeron que él la merecía más, que era el hijo favorito. ¿Y ahora me piden que los saque del hoyo? Por favor». Pablo se puso de pie, furioso, y señaló los papeles sobre la mesa. «Esto no es un juego, Sebastián. Hay deudas por millones. Los proveedores están demandando, los bancos están llamando todos los días, y yo estoy en el medio de todo esto. Tú sabías que la empresa estaba así y no dijiste nada». Lo miré fijamente, sin parpadear. «¿Y qué querías que dijera, Pablo? ¿Que te advirtiera que estabas tomando una empresa en quiebra? Después de que te burlaste de mí, diciendo que no tenía nada. Después de que mis propios padres me dieron la espalda para dártelo todo a ti. No, hermano. Esto te lo buscaste tú solo». Mis palabras cayeron como un martillo. Marcelo y Clara se quedaron en silencio, y por primera vez vi un destello de duda en sus rostros.
Pero no me importó. Estaba harto de sus traiciones, de sus favoritismos, de su falta de lealtad. No me importa lo que pase con esa empresa, continué. Ni con ustedes. Son unos traicioneros, y no quiero volver a verlos nunca más. Me di la vuelta y salí de la casa mientras Clara gritaba mi nombre y Pablo seguía insultándome. No miré atrás. Subí a mi coche y manejé sin rumbo, con el corazón latiendo fuerte y una sensación extraña en el pecho. No era felicidad, pero tampoco era tristeza. Era liberación. Los meses siguientes fueron un caos para Pablo. Me enteré por conocidos que los problemas de la empresa se salieron de control. Los acreedores no daban tregua, y las demandas se acumulaban. Pablo intentó salvar la empresa, pero no tenía ni la experiencia ni el talento para hacerlo. Nunca había construido nada desde cero como yo. Siempre había vivido de apariencias, de su departamento en el centro y su coche de gama media, presumiendo cosas que no eran tan impresionantes como él quería hacer creer. Pero ahora, la realidad lo estaba aplastando. 3 meses después de aquella reunión en casa de mis padres, recibí una llamada de Pablo. Su voz sonaba derrotada, muy diferente al tono arrogante de siempre. Sebastián, por favor, dijo, casi suplicando. Todo se fue al carajo. Me embargaron el departamento, el coche, todo. Estoy en la ruina. Al menos ayúdame, no tengo nada. Me quedé en silencio por un momento, recordando todas las veces que se había burlado de mí, que me había hecho sentir menos. Recordé a mis padres, diciendo que él era el hijo favorito, que él merecía más. Y entonces, con una calma que me sorprendió hasta a mí, respondí, arréglatelas solo, Pablo. Colgué el teléfono y bloqueé su número. No sentí culpa. No sentí lástima. Solo sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi vida. A partir de ahí, las cosas empezaron a cambiar para mí. No voy a decir que fue fácil, porque no lo fue. El dolor de la traición de Tatiana y Diego seguía ahí, como una herida que se niega a cerrar del todo. Pero empecé a trabajar en mí mismo. Dejé el whisky, o al menos reduje las copas a una de vez en cuando. Me inscribí en un gimnasio, algo que no había hecho en años, y el ejercicio me ayudó a despejar la mente. También empecé a explorar nuevas ideas de negocio. Mi empresa anterior estaba muerta, pero yo no. Todavía tenía experiencia, contactos y, sobre todo, ganas de empezar de nuevo. Decidí enfocarme en un proyecto pequeño, algo que pudiera manejar solo al principio. Una consultoría en marketing, trabajando con pequeños negocios que necesitaban ayuda para crecer. Era un riesgo, pero también una oportunidad para volver a sentir esa chispa que había perdido. Poco a poco, conseguí algunos clientes, y aunque los ingresos no eran como antes, era un comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo algo otra vez. En cuanto a mi vida personal, decidí mantenerme solo. No quería una pareja, no después de todo lo que había pasado. Tal vez algún día, pero por ahora, mi prioridad era sanar. Me mudé a un apartamento más pequeño, uno que no me recordara a Tatiana ni a mi vida anterior. Era un lugar sencillo, pero mío. Y eso era suficiente. A veces, me llegaba algún rumor sobre Pablo o mis padres. Supe que Clara y Marcelo estaban avergonzados, pero no intentaron contactarme. Pablo, por su parte, seguía luchando con las deudas, trabajando en un empleo mediocre para pagarlas. No me alegraba de su desgracia, pero tampoco sentía lástima. Cada uno recoge lo que siembra. Yo, por mi parte, estoy sanando. No estoy completamente bien, pero estoy mejor. Soy libre, y eso es más de lo que muchos pueden decir. La vida me dio un golpe duro, pero estoy aprendiendo a levantarme. Y esta vez, lo hago por mí. Actualización 1. Han pasado 5 meses desde que corté todo contacto con mi familia. Todavía hay días en los que el dolor de la traición de Tatiana y Diego me golpea, pero son menos frecuentes. Estoy aprendiendo a vivir conmigo mismo, y eso es más de lo que esperaba. Ayer, sin embargo, recibí una llamada que no esperaba. Era mi madre, Clara. Su número apareció en la pantalla de mi celular, y por un momento dudé en contestar. Pensé en ignorarla, en dejar que el buzón de voz se encargara, pero algo me hizo deslizar el dedo y responder, ¿Sebastián? Dijo su voz,
temblorosa, como si temiera que colgara de inmediato. Soy yo, tu mamá, sé quién eres, respondí, seco. No estaba listo para fingir que todo estaba bien. Hubo un silencio incómodo. Luego, ella suspiró. Queríamos hablar contigo. Marcelo y yo. Queremos pedirte perdón. Me quedé callado. ¿Perdón? La palabra sonaba extraña viniendo de ella. En todos estos meses, no habían hecho ni un intento de contactarme. Ni una llamada, ni un mensaje. ¿Y ahora, perdón? Sentí una chispa de curiosidad, así que dejé que continuara. Hicimos mal, Sebastián, dijo, con la voz quebrada. No debimos darte la espalda. No debimos darle la empresa a Pablo. Fue un error, y ahora lo vemos. Por favor, perdónanos. Marcelo tomó el teléfono entonces. Su voz, siempre tan firme, sonaba apagada. Hijo, cometimos un error. Pensamos que Pablo era el hijo elegido, pero nos equivocamos, Pablo se fue. ¿Se fue? Pregunté, frunciendo el ceño. Sí, respondió Marcelo. Hace un mes, Pablo vendió lo poco que le quedaba y se fue del país. No sabemos a dónde, pero dejó una carta diciendo que no podía seguir aquí, que las deudas lo habían hundido. Dijo que necesitaba empezar de nuevo, lejos. No supe qué sentir. ¿Pablo se había ido? El mismo Pablo que siempre se jactaba de su departamento en el centro, de su coche, de ser el hijo favorito. El que se reía de mí mientras me quitaba lo que era mío. Una parte de mí quiso reír, pero no lo hice. Solo sentí un vacío extraño. Sebastián, por favor, continuó Clara, casi suplicando. Queremos verte. Queremos arreglar las cosas. Eres nuestro hijo, y te hemos tratado muy mal. Cerré los ojos y respiré hondo. Sus palabras sonaban sinceras, pero no podía olvidar tan fácil. Recordé sus caras aquel día en el comedor, diciéndome que Pablo era mejor, que él merecía más. Recordé sus risas, su desprecio. El perdón no es algo que se da solo porque alguien lo pide, no sé si estoy listo para eso, dije finalmente. Han pasado muchas cosas, y no puedo fingir que no dolió. Necesito tiempo. Hubo otro silencio, esta vez más pesado. Entendemos, dijo Marcelo, con un tono resignado. Solo queremos que sepas que lo sentimos. Y que aquí estaremos cuando estés listo. Colgué sin decir mucho más. No sé si alguna vez estaré listo para volver a hablar con ellos. No sé si quiero. Por ahora, mi vida es mía, y estoy aprendiendo a vivirla sin mirar atrás. Pablo se fue, mis padres están solos con su culpa, y yo sigo aquí, levantándome cada día, construyendo algo nuevo. No es perfecto, pero es suficiente. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy en paz. Suscríbete para más historias diarias.